lugares del país le he preguntado a los docentes qué pasaría hoy, ¿no?, si nosotros usáramos esa táctica para que los chicos se callaran. Bueno, depende de la región del país, en algunos lugares me han dicho se lo comen, ¿sí? Digamos, como que la táctica del huevo caliente en la boca puede fracasar por varios motivos. Digamos, en otro lugar harán un juicio, en otro lugar, pero en algunos lugares se lo comerían el huevo. Y el arco ese arco va desde el huevo caliente en la boca, pasando por el time out, que después les voy a contar lo que es porque es muy divertido, aunque trágico, hasta, bueno, los videoclips en YouTube. Esta cuestión de, por un lado, la práctica delirante que ha surgido en muchos países de Europa, de Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, en Japón, de llenar de cámaras digitales o no digitales todas las aulas, los patios y demás, como con la creencia, a partir de las políticas de tolerancia cero aplicadas a la escuela, de que con eso iban a poder detener los niveles crecientes de violencia escolar, y lo que los japoneses llaman, luego de esta ola de delirio normativo y de, bueno, de intentos de controlar la violencia escolar a través de camaritas y otro tipo de golpes, de castigos corporales, bueno, lo que los japoneses han dado en llamar el fracaso de los profesores karatecas. Hay un artículo que pueden bajar de la revista El Correo de la UNESCO, donde se analiza por qué fracasaron los profesores karatecas. Los profesores karatecas eran profesores que en Japón fueron instruidos en artes marciales para controlar la violencia en las aulas. Y esto fue de la mano de la implementación de, bueno, puesta de cámaras y demás. Hoy lo que tenemos es que los pibes se filman ellos mismos y suben ellos mismos los videos a internet. Es decir, que realmente ponerles cámaras para que no se porten mal, en este momento histórico pareciera todo lo contrario, parecía hasta un incentivo para que se filmen y ni siquiera saquen fotos ellos mismos, porque en verdad lo que está ocurriendo es algo de este orden. Con lo cual, nuevamente, el acento queda siempre, ¿no? Es decir, de una y otra vez vamos hacia el problema de los pibes y, ojo, yo creo que hay que ir y pensar qué está pasando con los pibes, pero también veamos qué está pasando con los adultos que diseñan algunos de estos dispositivos, ¿no?, pedagógicos, entre comillas, en la creencia de que esto puede dar cuenta, puede dar respuesta de lo que está pasando en nuestras aulas. En el medio de estos dos puntos extremos, del huevo caliente y el videoclip en YouTube, pasaron infinidad de cosas. Desde Al maestro con cariño, esa vieja película de la década del 60, ¿sí?, que todos hemos visto, que es el comienzo del fin de las instituciones disciplinarias y el comienzo de la búsqueda de otros modos de intervenir, porque ya los modos tradicionales de intervenir no estaban dando respuesta. Digo, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela y en la secundaria, pongamos, y me ponían un 2 como modo de castigo, no porque la prueba estuviera mal, sino porque me portaba mal, bueno, a mí me asustaba y me portaba bien, o por lo menos lo intentaba, y ahí en casa algo ocurría con ese 2, más allá de que obviamente hoy sabemos que no es una buena manera, ¿sí?, de pensar lo educativo, bueno, castigar un mal comportamiento con una mala nota que tiene que ver con lo pedagógico. Ahora, ¿qué me cuenta hoy más de un profesor charlando sobre estas cuestiones? Y no de los malos, de los buenos, y no de los viejos, de los jóvenes. Bueno, estamos hablando, uno tiene que creer, no, los viejos, no. Un tipo joven, un tipo piolo, un tipo que realmente pone el cuerpo y deja la vida en la escuela. Me cuenta el otro día, ya sin saber qué hacer, con un alumno, bueno, le puse un 2 porque se estaba portando mal. Y yo me di cuenta que estaba distraído, que estaba volado, que estaba en cualquier lado. Entonces lo llamo y le digo, bueno, tenés un 2, así no podés estar en clase. Y le muestro que le pongo el 2. Y el pibe me dice, uy, qué lindo, profe, un patito, parece un patito nadando en el lago. Claro, estaba dado vuelta, estaba fumado, había fumado marihuana, es otra dimensión. Es otra dimensión, digamos, y pensar que el 2 puesto a alguien que está dado vuelta porque está en el aula fumando marihuana o porque vino drogado a la escuela, como que no hay proporción. Es como pensar que podemos controlar el problema de la aportación de armas dentro de la escuela poniendo amonestaciones, ¿no? Es decir, bueno, yo no tengo nada contra las amonestaciones, me parece perfecto, digamos, si dan resultado, pónganlas. No. Ahora digo, ¿cuántas amonestaciones para que va con una 45? ¿O cuántas amonestaciones para que va con un 38? Una por bala, digamos. La dimensión del problema es otro. Porque, a ver, digo,
Para el pibe que le pega un chicle en la nuca al compañero de enfrente, ¿sí?, que es un mal comportamiento, algo que debemos sancionar sin ninguna duda, yo creo que los maestros, los profesores, ¿sí?, saben qué hacer y lo han hecho. El problema no es ese, el problema es si vamos a hablar en serio de violencia, no hablemos de que le pega el chicle en la cabeza al de enfrente, que lo hicimos todos, ¿sí?, o hemos estado todos en alguna de esas. Hablemos de que le va a querer cortar el cogote con un cúter, o de aquel que se corta el mismo y compite con otro, a ver, lo conocen, el deporte este de cortarse con el cúter, a ver quién se corta más, y el que aguanta más gana. O esta otra práctica también muy extendida en muchas escuelas, no tanto acá en la Argentina, pero que puede llegar si no hacemos algo para que no llegue. Pues insisto en esto, acá todavía muchas de estas cosas no han llegado y estamos a tiempo de hacer algo para que no lleguen. Pero en muchas escuelas un deporte común es salir corriendo contra la pared, 3, 4, 5 chicos, y estrellarse la cabeza contra la pared. El que no se desmaya, gana. 1, 2, 3 veces, el que no se desmaya, gana. Es el tema del dolor, el tema de la crueldad, el tema del sufrimiento, hay un cambio en la relación con el cuerpo, y entonces vuelvo hacia atrás en algo que les quería decir antes. Todas estas estrategias que han transcurrido en los últimos años, muchos años, con respecto a estas cuestiones, no tienen en cuenta 2 o 3 problemas fundamentales. No tienen en cuenta, en primer lugar, ¿sí?, las fracturas, las complicaciones de nuestra época en la transmisión cultural entre las generaciones. No estamos en la década del 50, no estamos en la década del 40, no estamos en la década del 30, estamos en otro momento histórico. Junto con esto, no tienen en cuenta que las transformaciones que se vienen produciendo en el mundo no son solamente la globalización o transformaciones que tienen que ver con lo económico, lo político, lo social, ¿sí?, sino que son transformaciones que están modificando profundamente la subjetividad humana misma. Hay una serie de transformaciones en la subjetividad que tienen que ser tenidas en cuenta, tienen que empezar a discutirse, porque son transformaciones que modifican nuestra relación con el cuerpo, nuestra relación con el amor, nuestra relación con el odio, nuestra relación con el conocimiento, nuestra relación con los otros, ¿sí?, y que no son del orden solamente de lo económico, ni son del orden solamente de lo familiar. Dentro de esto también, por supuesto, se incluyen las transformaciones de lo familiar. Todos sabemos que las familias se están transformando. Y acá también quiero decir algo, es decir, no es la primera vez en la historia de la humanidad que las familias se transforman. Los formatos familiares se han modificado numerosas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Y sin embargo, la humanidad no ha desaparecido por eso. Lo que sí es cierto es que cada vez que las familias se han modificado, hemos tenido cimbronazos, hemos tenido que barajar y dar de nuevo. Entonces, en primer lugar, problemas, fracturas en la transmisión cultural entre las generaciones. En segundo lugar, transformaciones en la subjetividad que no son tenidas suficientemente en cuenta, junto con transformaciones institucionales, ¿sí?, que son invisibles muchas veces para los habitantes de las instituciones. Las instituciones se están transformando sin que nos demos cuenta ni de cómo ni hacia dónde. ¿Por qué? Porque una de las características de la época es que las instituciones no se transforman como se transformaron en otros momentos históricos. No es como, por ejemplo, en el pasaje hacia la modernidad, en donde, bueno, caía el rey, subía un presidente, aparecía el poder judicial, la partición de poderes. Acá, los que trabajan en estos temas intensamente, y muchos de ellos han surgido casualmente o no, del campo de la criminología, del estudio del derecho penal, del estudio del campo jurídico, porque ahí es donde primero se han visto estas cuestiones. Lo que hay es, bajo la apariencia de una continuidad de las instituciones que conocemos, lo que se viene dando es un cambio, ¿sí?, progresivo, lento, silencioso de las funciones estratégicas de las instituciones. Y esto en la escuela se ve. Esto se ve además en las quejas. Bueno, a mí no me prepararon para esto, la escuela antes era para otra cosa. Bueno, esto forma parte de ese proceso que hay que ponerse atentos a ver, porque además no pasa solo en la escuela, pasa en los hospitales. En los hospitales también nos encontramos con esto. Los hospitales aparecen cumpliendo funciones que antes no cumplían. Las cárceles, mucho más, en las cárceles también aparece esta cuestión de que eran para resocialización, etcétera, 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 y a partir de los últimos 20 años hay una modificación en sus funciones estratégicas que parece no decidida por nadie. Ocurre.
Les voy a leer en la misma dirección, ¿sí?, unos fragmentos que he leído en algún otro lado, de cosas que se afirman sobre la juventud y que un médico inglés, un pediatra inglés, leyó en Brasil, en una conferencia en Brasil, hace algunos años, y lo puso en discusión, digamos, a ver qué pensaban los concurrentes en relación con lo que se afirmaba en estos cuatro breves fragmentos sobre los jóvenes. Y sobre todo, bueno, si es algo que comparten, si escuchan, no escuchan. Me parece que por ahí, hace unos años, yo esto lo vengo leyendo, lo vengo trabajando con docentes de todo el país y he notado un cambio entre las primeras veces que lo usé, hace 10, 12 años, y en la actualidad, ¿no?, con respecto a esto. Se las leo, son breves. La primera: nuestra juventud ahora adora el lujo, es maleducada, carece de autoridad y no tiene el menor respeto por los más viejos. Nuestros hijos hoy son verdaderos tiranos. Ellos no se levantan cuando una persona enferma entra. Responden a sus padres, contestan a sus padres y son simplemente malos. ¿Escucharon esto? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien está de acuerdo? Yo lo que tendría que decir es que creo que en nuestra época, estoy de acuerdo, ahí esto no funciona. Creo que nuestra época se caracteriza por echar culpas a la juventud. Destacar esto que indudablemente son defectos o falencias que tiene la juventud. Y